Siempre miro ahí en el chat, pastora, si escribes algo o no. Y cuando ya no escribes algo, te echo de menos. Así que te mando un abrazo grande. Dios te bendiga. Queridos, lea en su Biblia, en Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Quiero comentarle algo que es... quiero comentarle una historia de la palabra de Dios que Dios me ha dado a mí, que tiene un trasfondo demasiado fuerte y que me interesaría que usted y yo pudiéramos compartir en este día. Mefiboset, no olvide este nombre, Mefiboset. Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, príncipe de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel y su hijo Jonatán, o Jonathan también puede ser pronunciado, y Jonatán era uno de los más íntimos y mejor amigos del rey David. Mefiboset, hijo de Jonatán, por tanto, príncipe de Israel. El relato de la historia de Mefiboset es que él cayó en desgracia, Mefiboset, cuando su familia fue exterminada por sus enemigos. Saúl, su abuelo, rey de Israel, Jonatán, su padre, príncipe de Israel, fueron muertos por los filisteos. Los filisteos hicieron guerra contra Israel y Dios permitió que Israel perdiera la guerra y los filisteos ganasen terreno. Y en esa batalla, Saúl, el rey, y Jonatán, su hijo, fueron muertos. Y fueron muertos de la peor manera. Dice de que fueron muertos y fueron degollados y sus cabezas las colgaron arriba de unos postes sobre la plaza del pueblo, de la ciudad, para que todo el mundo viera, en virtud de los enemigos de Israel, todo el mundo viera lo que había ocurrido con estos dos. El problema con Mefiboset, queridos, es que su vida fue arruinada y vivió en desgracia, porque el relato bíblico en el capítulo 4 de Segunda de Samuel dice que cuando su abuelo el rey y su padre el príncipe Jonatán fueron muertos, la empleada que lo cuidaba vio que estaban destruyendo a toda la familia del rey, y la empleada dice que tomó al niño en brazo y arrancó para cubrirle a su vida, para salvarlo, y al arrancar dice que el niño se le cayó de los brazos y se rompió las piernas, y Mefiboset quedó inválido. Y entonces él vivió en ruina su vida, y su vida fue muy desgraciada a propósito de todo lo que ocurría. Familia exterminada y él físicamente postrado. Y en el pueblo de Israel los minusválidos eran los que tenían la peor calidad de vida, porque no podían trabajar, porque no podían generar familia, recursos, ingresos, y por lo tanto vivían como mendigos arrastrados por el polvo de la tierra. Y vaya que Israel es un territorio lleno de polvo. En la historia de Mefiboset hay cosas muy comunes a nuestra historia, a tu historia, querida, querido. Y quiero invitarte a que tú la puedas ir revisando conmigo. Si tú observas, la primera cosa es que su condición de minusválido en Mefiboset, la condición de minusválido de Mefiboset y la pobreza que trajo asociada a ella, una primera cosa, no era su culpa, sino que era herencia de una maldición familiar. Te lo vuelvo a repetir.
La condición de Mefiboset de ser minusválido y vivir en pobreza a propósito de aquello, y vivir como prófugo, no era su culpa, sino que era herencia de una maldición familiar. Hay situaciones en la vida, tuya, en mi vida, que muchas veces no son de nuestra responsabilidad y que se arrastran desde generaciones anteriores, producto de la mano de Dios sobre las familias. La Biblia dice de que Saúl había sido escogido por Dios como rey de Israel, y cuando Saúl comenzó su reinado era un hombre sujeto a Dios, pero una vez que el hombre se vio con poder y con gloria, él quiso zafarse de la autoridad de Dios, y dice que entonces Saúl se atrevió a hacer su propia voluntad y no a obedecer lo que Dios indicaba que hiciera. Y el relato bíblico en el primer libro de Samuel es que cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desechó. A Dios no le gusta que tú lo enfrentes. A Dios no le gusta que tú le digas, yo no voy a hacer lo que tú quieres, porque estás enfrentándote al Dios vivo. Dios es amor, pero el apóstol Pablo también dice que Dios es fuego consumidor. Y Saúl, el abuelo, se atrevió a ir contra la instrucción de Dios, y la palabra dice de que Dios desechó a Saúl y le dijo, te he quitado el reino y se lo he dado a otro mejor que tú. Y producto de la desobediencia de Saúl, porque la palabra en 1 Samuel dice de que la desobediencia a Dios y la obstinación a Dios es como un pecado más grande que la idolatría. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da una instrucción, y tú y yo, por nuestras ideas, por nuestra tosudez, por lo que nosotros creemos o decimos sentir, actuamos contra la voluntad de Dios, atraemos sobre nosotros maldición. Y eso fue lo que hizo Saúl. Y por lo tanto dice de que Dios le entregó en la mano de sus enemigos los filisteos, y producto de aquello, la maldición sobre Saúl trajo la maldición sobre él, sobre su hijo Jonatán, y ahora sobre este nieto Mefiboset y toda su descendencia. Quiero volver a repetirte lo que dije al principio. Primer punto, la condición de Mefiboset, ser minusválido, estar en pobreza, vivir como fugitivo, no era su culpa, sino que era herencia de una maldición familiar. Hay cosas que hay en mí, hay cosas que hay en ti, que a lo mejor tú o yo estamos sufriendo, y que nosotros miramos al Dios vivo y decimos, Señor, ¿qué es esto? No fue mi culpa, pero muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron un comportamiento que fue contrario a lo que Dios dijo, y producto de aquello, la palabra en el libro de Éxodo dice de que Dios visita la maldad de los padres, escúchalo bien, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué terrible cuando los padres somos obtusos, somos ciegos, somos sordos y actuamos de una manera tan liviana, tan ligera, tan poca precaución, y lo que generamos es maldición sobre nuestras generaciones. Conozco familias que lamentan que el hijo hizo esto, el nieto hizo lo otro, el bisnieto le está pasando esto. Yo escucho demasiada gente que me dice, Pastor Melvin, por favor, ore por tal, porque fíjese que está muy mal. Ore por el otro porque está con idea suicida. Ore, por favor, y yo tengo que orar por todos ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué yo voy a orar cuando en realidad los propios padres que generaron la desgracia para sus hijos debieran ser los que desaten esa maldición buscando de Dios el perdón? Parece que es más fácil endosarle la responsabilidad para que un pastor ore. Segunda cosa,
Mefiboset, su verdadero linaje era linaje real. Aun cuando vivía con una identidad equivocada. Observa lo que digo. Su verdadero linaje era linaje real porque él seguía siendo el hijo de Jonatán el príncipe. Eso no cambió, eso no varió. Aun cuando él vivía con una identidad equivocada. Él vivía como un pordiosero. Él vivía como un fugitivo. Él creía que era lo que menos valor tenía sobre la tierra. Había una identidad distorsionada en él. Que él no sirve para nada, que no vale. Que así en su condición de minusválido, ¿quién se va a fijar en él? Esa identidad distorsionada que convive en nosotros no puede tapar, no puede ocultar o no puede hacer desaparecer nuestro verdadero linaje. Mefiboset sigue siendo príncipe porque es hijo de Jonatán, hijo de Saúl, el rey. Estará minusválido, estará en pobreza, pero sigue siendo príncipe. Su linaje no ha variado, por sus venas sigue corriendo la sangre real. Esto significa, queridos, que cuando somos objeto de una maldición familiar, cuando somos objeto de la ira de Dios, producto de nuestros ancestros, muchas veces el Satanás lo que hace es provocar eso para quitarnos nuestra identidad, para provocar que nosotros distorsionemos lo que pensamos, lo que creemos, para que nuestros ojos vean erradamente lo que somos y lleguemos a creerlo a tal punto que vivamos en una condición que no es la propia nuestra. Porque si Mefiboset no se hubiese distorsionado en su cabeza la idea de que él es príncipe, no habría vivido como mendigo. No habría vivido arrastrándose por el suelo, porque habría exigido lo que le pertenece, que es que él pertenece a la familia real, aun cuando haya un nuevo rey, pero por legalidad le pertenece ser reconocido como príncipe. Tú y yo somos hijos del rey. Y aunque tú y yo estemos pasando por una situación compleja, seguimos siendo hijos del rey. ¿Dónde está el problema? El problema es que en nuestra cabeza se distorsiona la idea. Porque yo me veo todos los días como soy. Me veo todos los días como hago. Miro todos los días mi cuerpo. Y entonces me dejo guiar por lo que ven estos ojos, por lo que tocan estas manos. Y entonces creo que soy así. Creo que es esta mi condición de vida. Y se me olvida que soy hijo del rey. Se me olvida el linaje del cual fui tomado. El diablo es experto, queridos, en distorsionar. Yo hablaba hace un tiempo atrás con una persona que me decía, es que tengo demasiadas ideas en mi cabeza, tengo muchos pensamientos, tengo mucha información guardada aquí, tengo muchas imágenes, tengo muchas cosas que me dijeron, tengo la evidencia. Y es verdad. Pero quiero decirte que todas esas ideas, pensamientos, evidencias, imágenes no son de Dios. No provienen de Dios. Todas esas ideas, imágenes, evidencias provienen de tu enemigo, que te quiere ver destruido, así como su enemigo quiso ver destruido a Saúl, a Jonatán y a Mefiboset. El punto es, ¿cómo hacemos para recobrar la conciencia de que somos hijos del rey y no somos lo que se observa? No somos
un inválido en pobreza, como Mefiboset creía que era. ¿Cómo hacer para creer lo que Dios dice de nosotros y no lo que las circunstancias dicen de nosotros? Esto es tan terrible, querida iglesia, porque hay gente que está en la cárcel y cuando sale de la cárcel sigue actuando y creyendo con la identidad que las circunstancias le puso. Eres un delincuente porque estuviste en la cárcel. Y por lo tanto, cuando quedan en libertad, su mente sigue pensando que es un delincuente y se concibe a sí mismo y se percibe a sí mismo como delincuente, aun cuando no ha vuelto a delinquir. Y aquel que a lo mejor en una circunstancia particular, enajenado, quitó la vida a otra persona y cumplió su condena y ha salido en libertad, sigue en libertad afuera, pero sigue pensando que es un homicida. Porque cree lo que las circunstancias le muestran, pero olvida quién es él en esencia. Y Mefiboset olvidó que era príncipe de Israel. Tercera cosa. Por sus medios era imposible que Mefiboset saliera de ese contexto en el que él vivía. Su empleada hizo lo mejor que pudo cuando él era pequeño, arrancó para salvarle la vida, era todo lo que ella podía hacer. Tuvo la desgracia que se le cayó de los brazos y el hombre quedó inválido, pero era lo que pudo hacer la señora, ¿qué más le íbamos a pedir? ¿Cierto? Hizo lo mejor que pudo. Pero Mefiboset, viviendo en esa condición como prófugo, oculto por los campos, lamiendo el polvo de la tierra como un mendigo, siendo desgraciado en su vida, cuando uno entra en ese círculo, cuando uno se queda pegado en lo que se dice, en lo que se hace en ese círculo de desgracia de nuestra vida, es imposible que uno salga de ese círculo sin ayuda. Cuando tú te sigues pegando en que es que esto me dijeron, es que esta es la evidencia, es que esto es lo que yo escuché, es que esto, entonces es así, y sigues dándole vuelta a eso, mira, te vas a pasar años y años y años y vas a seguir creyendo que así fueron las cosas. Y no va a haber arreglo, porque sigues pegado en tu dinamismo, en tu dinámica, en el círculo de lo que quieres creer, lo que la evidencia te está mostrando. Si tú saliste de la cárcel y te sigues reuniendo con la gente con la que te reunías antes, y ellos siguen diciendo que tú eres un delincuente, que tú eres el mejor ladrón, que tú eres un homicida, y te escuchas con toda la gente que te dice que efectivamente eres un homicida, vas a seguir viviendo como tal. Porque por tus propios medios es difícil que salgas de eso. Se hace difícil que alguien tenga la capacidad, la voluntad para superar de manera autónoma su situación. Mefiboset estuvo así por muchos años. Pero hay una cuarta cosa, la figura de un rey misericordioso. Si tú miras ahí en 2 de Samuel 9, versículo 3 dice, el rey le dijo a Siba, el criado, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El rey David, figura del rey de los cielos. ¿No ha quedado uno a quien yo le haga misericordia? El rey, la figura de un rey misericordioso, aquí David dice, a quien yo le haga misericordia. La figura de un rey misericordioso es lo que puede cambiar la condición de Mefiboset.
Mefiboset, un lisiado, pobre, desterrado, pero sigue siendo príncipe. Y aparece un rey misericordioso que es el que puede cambiar su condición. Tú y yo, tal vez arruinados en algunas áreas de nuestras vidas. Y por nosotros mismos nos cuesta salir de esta situación. Pero hay un rey misericordioso. Dice que hay un Padre de misericordia. Es un príncipe de paz. El rey tiene intención de ayudarlo y da el primer paso. Observa el detalle. El rey tiene la intención de ayudarlo y da el primer paso. Lee lo que dice la palabra. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El rey lo fue a buscar a Lodebar, porque probablemente Mefiboset por su cuenta y riesgo no iba a venir, porque se sentía desterrado, se sentía sucio, se sentía odiado, se sentía menoscabado por ser inválido, se sentía en la pobreza, hediondo. Él no iba a venir. Fue el rey el que lo va a buscar. El rey tiene intención de ayuda y da el primer paso. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros los que dimos el paso. Él dio el paso de buscarnos. Hay gente que está con problemas de las más increíbles dificultades. Yo escucho gente que dice, así como yo soy, así como yo estoy, con todo lo que yo hago, yo no puedo ir a Dios. ¿Qué voy a ir a hacer yo a meterme en una iglesia? Y eso, que es razonamiento humano, hace que ahí se quede. Y se puede quedar de por vida ahí. Pero Jesús tomó la iniciativa y Él vino a buscarnos y a recordarnos quiénes somos. Fíjese usted que cuando el rey va a buscar a Mefiboset, hay un fenómeno que yo quiero que usted preste atención. Dice que Mefiboset estaba tan acostumbrado a su falsa identidad o a esta identidad distorsionada que le hicieron creer, producto de todo lo que había ocurrido con su familia y con él físicamente. Estaba tan acostumbrado a esa identidad mediocre que él se encuentra insignificante y no capaz o digno de cambiar. Y mire lo que dice, versículo número 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, mire la iniciativa del rey, le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo voy a hacer misericordia a ti por amor a Jonatán tu padre. Porque yo amé tanto a tu padre que te voy a hacer misericordia a ti. La reacción de Mefiboset, 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo
Iglesia amada, mira cómo se concibe, mira cómo se percibe. ¿Quién soy yo para que tú, rey, me mire a mí que soy un perro muerto? Considerarse un perro muerto es considerarse alguien que está podrido, alguien que es hediondo, alguien que merece ser desterrado. Es un perro muerto, no sirve para nada. Mefiboset estaba tan acostumbrado a su falsa identidad que se le hace un mundo de dificultad pensar que existe la posibilidad remota siquiera de que él vuelva a recuperar su condición de príncipe. A veces el problema que tú vives o el problema que yo vivo, tú lo ves tan grande, ya llevas tantos años, has sufrido tanto, que tu cabeza ya se habituó a pensar que es así. Hay gente que ha llevado tantos años enferma que no logra imaginarse sana. Y eso es terrible, porque a veces físicamente hay mejoría, pero la persona aquí sigue sintiéndose enferma. Ayer hablábamos con mi hija de un síndrome que hay cuando a veces las madres están tan asustadas por la salud de sus hijos que terminan por enfermar a los hijos. El síndrome de Munchausen. Y entonces es porque su mente está tan distorsionada que ven un granito y no ven un granito, ven un cáncer. ¿Me entiendes? Ven que la persona se atoró y ven que está con problemas respiratorios. Porque la mente se ha distorsionado tanto que se le hace difícil pensar o imaginar siquiera que podrían estar sanos. Y es más, no saben actuar como sanos. Porque la identidad que desarrollaron se quedó tan marcada ahí que no hay forma de sacarlos. Y Mefiboset estaba tan acostumbrado a vivir de manera desgraciada que le responde al rey: pero ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tú te fijes en mí? Hermanos míos, Satanás nos hace creer cosas que no somos, y eso hace que muchas veces nuestra mente queda atrapada en esas ideas. Y por eso decía yo hace un rato atrás, solo yo, tú, no podemos salir de esto si no viene el Rey misericordioso a través de su Espíritu Santo a hacer algo por nosotros, porque de otra manera no hay posibilidad. No hay posibilidad. Y tú arrastras problemas de identidad, problemas de familia, de padre, de madre, de hermano, arrastras problemas de no haber tenido alguien que te amara, alguien que te abrazara, haber tenido problemas de alguien que te desechó, alguien te dijo que eras feo, alguien te dijo que eras un tonto, alguien te dijo que eras un estorbo, alguien que dijo que eras un accidente en su vida, alguien que definitivamente no te dijo nada con su boca, pero con los puros hechos te dejó botado, y que tú te las arreglaras como tú pudieras, como mejor resultara, y después se lavan las manos diciendo yo no he hecho nada, o se lavan las manos diciendo bueno, él es grandecito, que él haga como él quiera. Probablemente tú viviste eso y tu mente se distorsionó y se acostumbró a esto como Mefiboset, y se te hace difícil pensar que haya otra posibilidad, que alguien te pueda ver de una manera linda, que alguien te pueda ver de una manera santa, que alguien te pueda tender la mano sin querer dañarte, que alguien pueda amarte de verdad sin ninguna intención. Se te hace difícil. Mefiboset no podía hacer esto. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue dado de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa.
el Rey misericordioso le restituye lo que le pertenece por herencia. El Rey misericordioso le restituye lo que le pertenece por herencia. Cuando tú y yo venimos a Cristo, porque no tenemos otra opción, porque es solo imposible salir del drama en el que estamos, venimos al Padre de la misericordia. Él restituye lo que nos pertenece por herencia. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, tenemos la misma herencia que Cristo. Y eso significa que no somos unos pordioseros. Eso significa que no somos gente distorsionada. Eso significa que no somos basura ni un perro muerto. Eso significa que no somos degenerados, pervertidos, desviados. Significa que somos hijos del Dios de la misericordia. Y cuando venimos a Él, Él nos restituye nuestra herencia en Cristo Jesús. Esa es la gracia de que tú y yo vengamos a Cristo. Tú y yo venimos a la iglesia para encontrarnos con el Rey de la Misericordia. No venimos a la iglesia para mostrarnos. No venimos a la iglesia para obtener un cargo. No venimos a la iglesia para mostrar cuán bacán somos. No venimos a la iglesia para que los demás vean cuán misericordioso soy. Venimos a la iglesia para encontrarnos con el Padre de la Misericordia, para que resuelva nuestro trauma, resuelva nuestro problema y nos restituya lo que nos es propio. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. El rey lo sacó de la inmundicia. El rey lo sacó de estar arrastrado en el suelo. El rey lo sacó de la pobreza. Le devolvió los bienes materiales que le pertenecían como príncipe. Le puso a Siba con sus 15 hijos como empleados para que le cultivaran la tierra. Y como broche de oro, lo premió, sentándolo de por vida en su mesa. Y el relato es hermoso porque dice de que toda la familia de Mefiboset tenía su casa, tenían sus 15 empleados hijos de Siba que atendían todos sus negocios, toda su tierra, todo su hogar, pero él, como príncipe, todos los días comía en la mesa del rey. Dios quiere que todos los días tú y yo estemos en su mesa, en su presencia. Esa es la gracia de ser cristianos, queridos. Yo no soy cristiano para tener todos los domingos donde ir a un culto. Yo no soy cristiano porque hay que tocar canciones, y hay que cantar, y hay que levantar las manos. No sirvo a Dios porque, bueno, mi papá era pastor, mi mamá también, y me llevaron a la iglesia, y para que se queden tranquilos, yo voy a hacer lo mismo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo vengo al Padre de la Misericordia porque me di cuenta en algún momento que yo solo no puedo con mi vida. Él es el que me puede sacar esta identidad falsa. Él es el que me puede restituir de todas las cosas que me pertenecen porque soy hijo de Dios, príncipe, hijo del Rey. Y porque Él es el que me puede tener en su mesa, en su presencia todos los días. Yo te quiero invitar a que tú hagas lo mismo. Porque a lo mejor hay muchos príncipes ahora mirando esta transmisión y hay muchas princesas que dicen yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pero viven como vagabundos, pero viven como pordioseros y están acostumbrados a esa vida de miseria, de desgracia y no viven como príncipes. Hay iglesias que están llenas
de príncipes viviendo como pordioseros. Hoy es el día que Dios quiere que tú recuperes tu condición de príncipe, te sientes a la mesa con Él y te empieces a mirar como príncipe y princesa que eres. Ya Mefiboset no se tiene que acordar más de cuando estaba arrastrándose en el suelo. Ya tú no tienes que acordarte de si robaste, si asesinaste, si hiciste esto o lo otro, porque una circunstancia no te va a determinar en tu identidad. Y si lo que viviste es producto de una maldición de familia, es el tiempo en que tú puedas cortar en la presencia de Dios y des pasos de fe para cortar maldición que te cayó encima. Hermanos, tenemos que ser valientes para hacer esto. A veces eso puede ser muy doloroso porque significa abrir heridas con tu familia, pero hay que hacerlo, por mucho que duela. Hay que cortar herencia que no te pertenece y que viene producto de la desobediencia de otros anteriores a ti. Hoy es el tiempo en que Dios te restituye tu identidad. Se hará cargo de lo que a ti te ocurre. Te restaurará las cosas que pertenecen a tu vida en Cristo Jesús y te pondrá en su mesa como premio mayor. Si ese es tu clamor en este día, yo quiero invitarte a que se lo digas al Señor. Mientras cantamos, mientras el equipo de adoración canta acá,